a todos en este día 21 ya de febrero. ¿Cómo ha pasado el tiempo? El Señor ha sido el mismo. El tiempo pasa, pero el Señor permanece, y eso es lo más maravilloso que podemos nosotros eh, entender cada día. Y eh, así que, hermanos, dispongámonos para escuchar la palabra del Señor, y gracias al hermano Hernán porque pudo orar para que el Señor traiga ganancia independiente del instrumento. Quisiera invitarles a abrir sus Biblias, hermanos, sus aplicaciones, etcétera, en el libro de Habacuc. Lo mejor que usted estime para abrir la palabra del Señor. Me gustaría pedirle que pueda abrir el libro de Habacuc, que queda después de Nahum y antes de Sofonías, el libro de Habacuc. Y en tanto lo van buscando, hermano, el libro de Habacuc es un libro que tiene solamente tres capítulos, es un libro bastante corto del profeta. Eh, una de las cosas importantes que nosotros hacemos como creyentes en estos tiempos de un poco complejidades, en algunos casos algunas familias angustias, enfermedades, eh, digamos, escuchar de que algunos quizás perdieron el empleo, el tema del coronavirus, etcétera. En estos tiempos de complejidades, la iglesia está llamada entonces a buscar en la escritura porciones de la escritura donde se hayan vivido situaciones similares y preguntarnos entonces cómo fue la reacción del pueblo, cómo fue la reacción de los hijos del Señor, pero también cómo fue la respuesta de Dios ante estos momentos de dificultad. Eso es un ejercicio muy, muy bueno, muy fundamental, que bien hacemos nosotros cuando nos ocurre cualquier cosa. Uno busca en la escritura y dice, bueno, ¿cómo habrá reaccionado otro hijo, otra hija del Señor ante circunstancias o hechos similares? ¿Y cómo fue la respuesta del Señor? Y el libro de Habacuc nos hace esta invitación. Nos hace esta invitación porque tiene es muy similar, digamos, o tiene mucho del contenido de lo que estamos viviendo en la actualidad. Y en ese sentido, es que habla el profeta Habacuc lo que vamos a leer a continuación. Entonces, me gustaría que nos fijásemos en el capítulo 1, versículo 2. Mire lo que dice el libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 2. Al inicio, dice lo siguiente, una pregunta un poco que uno diría que es como un poco altanera, quizás alguno diría que es como demasiado expresarse así al Señor, pero así es como se expresaba el profeta. Y él dice, ¿hasta cuándo, oh Señor? Gracias, hermano, ahí que lo puso rápidamente. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Dice, pediré ayuda y no me escucharás. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Pediré ayuda y no me escucharás. Clamaré a ti violencia y no salvarás. Estas son las palabras de un hombre, un profeta del Señor, que estaba viendo una situación de complejidad, que ya voy a explicar a continuación. Clama al Señor constantemente, pero el Señor parece no escuchar. Y esta puede ser mucho la tónica de la iglesia del Señor, hermano. Y puede ser la tónica de muchos de los corazones que están acá, inclusive de aquellos que nos pueden estar escuchando por otros canales, por YouTube. La tónica de decir, le he estado pidiendo al Señor esto, que me devuelvan el trabajo. Le he estado pidiendo al Señor que mi familia, que yo nos libremos de la enfermedad. Le he estado pidiendo al Señor salir de esto, etcétera, etcétera. Ponte a pensar qué es lo que le estás pidiendo al Señor. Y puede que en ocasiones nos veamos tentados a exclamar como Habacuc diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, pediré ayuda? Y no me escucharás. En esa tónica se centra este libro. En un momento de necesidad, donde habían siervos del Señor, en este caso Habacuc, pidiendo al Señor una solución, pero pareciese que el Señor no estaba respondiendo. Así que tiene mucho que ver con nuestra situación actual, hermanos. Eh,
En este sentido, un poco más adentrándonos en el contexto, sucede que el pueblo de Israel, Judá, estaba alejándose del Señor, que es un poco la tónica de muchos de los libros de los profetas. Los libros de los profetas son muy similares entre sí porque ocurre lo siguiente. Está el pueblo con el Señor de forma súper bien, hay una relación íntima con el Señor, pero después el pueblo se aleja del Señor, como consecuencia aparece, se levanta un profeta que advierte al pueblo diciendo, tengan cuidado, no se alejen del Señor, vuelvan sus corazones a Dios. El pueblo sigue rebelde y como consecuencia hay un castigo. Se levanta el profeta entonces a pedir socorro, ayuda al Señor y a advertir al pueblo que se vuelva al Señor y el pueblo vuelve. Esa es un poco la tónica de los libros de los profetas y sigue siendo la de Habacuc. Lo que estaba pasando en este entonces, en el contexto de Habacuc, es que el pueblo de Israel se estaba alejando de los caminos del Señor, se estaba olvidando de su Dios. Y como consecuencia, los caldeos, que básicamente es Babilonia, que se terminó a Babilonia llamándose caldeo, básicamente como sinónimo, estaba yendo a atacar y a conquistar a Judá. Y en ese contexto donde Judá se ve como un poco siendo atacada por un pueblo ateo, por un pueblo externo, es que se levanta Habacuc y diciendo, Señor, ayúdanos, Señor, líbranos. Es una conversación directa, en este caso, de Habacuc con Dios. Líbranos, Señor, de esta tempestad. Líbranos, Señor, de que este pueblo nos venga a conquistar. Esa es la tónica del libro de Habacuc. Y acá lo que sucede más adelante es que Dios va, perdón, a responder a Habacuc eh, con un mensaje que quizás Habacuc no esperaba. Diciendo yo voy a utilizar a este pueblo ateo para castigar a Judá. Y ahí es donde Habacuc se asusta un poco y quizás un poco pierde la seguridad, la estabilidad, y finalmente termina sometiéndose a la voluntad de Dios y esperando en Él, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero básicamente ese es el contexto del libro de Habacuc. Pero yo me quisiera detener entonces en el versículo 2 que acabamos de leer, amados hermanos. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré ayuda y no me escucharás? Que puede ser la oración de muchos de nosotros hoy en día o de muchas personas hoy en día. En nuestros días, ¿qué está ocurriendo? Cosas terribles, hermanos. Consecuencias debido al virus, pobreza, una crisis migratoria, porque todos los países están viviendo desestabilización, estamos viendo desempleo, diversos tipos de contagios, muertes, desesperanza, peligros y avisos de contagios, depresión. Y eso puede en algún momento nublar nuestra vista y, y empezar a pedirle al Señor y probablemente ver pasar el tiempo y que no ocurre lo que nosotros esperamos que ocurra. Hay muchas interrogantes. Y en este caso a Habacuc le pide al Señor que lo escuche. Sin embargo, como mencioné a continuación, si nos vamos al versículo 6 que dice, porque he aquí, del capítulo 1, yo levanto a los caldeos, ahí Dios estaba entonces diciendo, voy a levantar a este pueblo de los babilónicos a atacar. No te voy a responder todavía, Habacuc. No voy a librar al pueblo de esta situación de complejidad. No lo voy a hacer. Este es mi deseo. Esto es lo que corresponde para ese tiempo. Y Habacuc empieza a clamar al Señor y no entiende. Se descoloca en su momento. Él menciona en su momento que se estremecen sus huesos, se descompensa Habacuc porque no comprende cómo un Dios amoroso, tierno, compasivo, insiste en que la situación de complejidad de Israel no desaparezca, sino que permanezca Israel en esta situación de tensión. Eso a Habacuc le cuesta comprenderlo. El juicio de Dios incomoda, en este caso la situación es incómoda para Habacuc, le entristece. Sin embargo, hermanos, en la medida que avanza el libro de Habacuc, hay algo maravilloso que ocurre. Como mencioné, Habacuc comienza a entender de que solo Él
tiene que confiar en el Señor de forma absoluta. Él descubre que mientras más conoces al Señor, más preparado estás para lidiar con cualquier tipo de problema. Hermano, y yo quisiera decirle hoy día, en esta mañana, a usted, a cada uno de sus corazones, que la mejor manera de lidiar con los problemas, con la enfermedad, con el desempleo, con las situaciones familiares, la mejor forma de lidiar con eso es conocer al Señor. Porque mientras tú más conoces al Señor, más confías en Él en medio de la dificultad. En el capítulo 2 de Habacuc le llama al Señor con las siguientes maneras. Si usted se da el tiempo de leer todo el capítulo 2, le llama Señor, mi Dios, le dice eterno, nuestra roca, puro, santo, todos estos adjetivos le dice Habacuc al Señor. Pero no solo en el capítulo 3 recién le llama soberano. Y hay un entendimiento un poco más maduro de Habacuc en cuanto a cómo es el corazón del Señor y cómo es el Señor. También es soberano. Entonces, hermanos, una de las cosas que debía comprender Habacuc y va comprendiendo a Habacuc en torno a este libro es que a veces el Señor no decide quitarnos las situaciones de incomodidad, de dolor, de malestar, de enfermedad de inmediato. El Señor no nos aseguró el bienestar de este lado de la gloria, en la tierra. El Señor no nos garantiza nuestra vida terrenal, sino que ni siquiera nuestra salud. Lo que nos garantiza el Señor es salvación y vida eterna. Eso es lo que nos ha garantizado el Señor. Por tanto, esa es la lógica según la cual el cristiano debe vivir su vida, teniendo estas expectativas de que el Señor es soberano y hará lo que Él estime conveniente para cada una de nuestras vidas. Habacuc necesitaba también volverse a las Escrituras y comprender justamente lo que decía Isaías 8:12, que los invito a buscar rápidamente. Yo creo que esto eh, tiene mucha relación con lo que podría pasar. No sé si usted ha escuchado que algunas personas dicen que este tema del coronavirus es como una especie de conspiración de algunos países, qué sé yo, que inventaron los chinos. Hay algún tipo de comentario respecto a eso, pero mire lo que dice la palabra del Señor en Isaías 8:12. No digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. No digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis. Hermanos del Señor, lo que nos invita en Isaías es no a vivir en confusión, sino que a vivir en confianza. No importa que esto pueda algunas personas decir que es conspiración, o que pasa esto, o que pasa esta otra cosa. El pueblo del Señor ha sido llamado a confiar en este tiempo, a temer en el Señor. Hemos sido llamados a confiar en lugar de estar confundidos, en lugar de pensar otro tipo de cosas que no hemos sido llamados a pensar. Cuando Habacuc dice entonces, Señor, ¿hasta cuándo voy a pedir esto y no pasa nada? Es una actitud que es común, pero que acusa una falta de fe. Y nosotros tenemos millones de argumentos en la palabra para confiar en el Señor. Yo no sé quién ha visto, no recuerdo, hermano, el canal en que lo están transmitiendo, una serie de Moisés, si no me equivoco, no estoy totalmente seguro, pero sé que están transmitiendo en alguna parte alguna serie de Moisés, creo que está en el TVN, no me acuerdo. En el 7 dice el hermano. Y uno ahí ve las plagas, ¿cierto? Cómo el Señor, visualmente, obviamente, digamos, liberó al pueblo y cuando uno ve eso se sorprende o se hace maravilla y dice, wow, el Señor realmente es poderoso. Pero cuando de repente uno aterriza la realidad y nos toca ver la realidad, podemos llegar en ocasiones a ser tan incrédulos como los incrédulos.
sabiendo que el Señor, basta que abramos el libro de Éxodo pero que se nos explote la cabeza literalmente, entendiendo la maravillosa, digamos, misericordia y poder y grandiosidad de Dios. Está ahí, no hay mucho que buscar. Váyase a Éxodo ahora mismo, después que termine la predicación, y maravillas, hermano. Pero basta que lleguemos al 2021, nos despertemos, prendamos las noticias y nos asustemos y pareciese que el Señor al cual creemos no es tan grande como pareciese ser, siendo que sí lo es. La realidad a veces puede nublar tu corazón, hermano. Puede hacerte olvidar todas las grandes cosas que el Señor ha hecho y ha prometido seguir haciendo en medio de su pueblo. ¿Qué pasa en el capítulo 2 del libro de Habacuc? Dios responde a Habacuc. Luego de que Habacuc le pregunta al Señor, ¿por qué, Señor, no me escuchas?, etcétera, ten misericordia. La respuesta de Dios en el capítulo 2 es una respuesta que descoloca a Habacuc, porque lo que hace el Señor es decirle a Habacuc, mira Habacuc, el pueblo de Israel se lo merece, porque ha sido injusto, porque ha hecho esto, porque ha hecho esto, y ahí aparecen lo que los teólogos denominan los 5 ayes. Antes decía, ¿qué son los 5 ayes? Bueno, un aye es cuando la palabra dice, ay del que hace esto, o ay del que hace esto otra cosa. Eso se le denomina en conjunto un aye. Por, eh, entonces, por ejemplo, 2.9 dice, ay del que obtiene ganancias ilícitas para su casa. Que en el fondo lo que está diciendo es que el pueblo de Israel estaba haciendo eso. Se estaban comportando de una forma que básicamente estaba siendo deshonesta. Ay del que ha hecho esto, porque justamente el pueblo de Israel lo estaba haciendo. Así que como consecuencia tengo que castigarlos, tengo que reprenderlos. O sea, la actitud del Señor es no escuchar lo que estaba diciendo a Habacuc. Señor, perdónanos, auxílianos. Y la respuesta del Señor es no, porque el pueblo se ha comportado de una manera errónea. El pueblo se ha alejado de mí. Esa es la respuesta del Señor en todo el capítulo 2. Una respuesta que uno quizás no espera. O sea, uno espera que el Señor diga, por supuesto, Habacuc, tendré misericordia. Pero no, era un tiempo de incomodidad que tenía que vivir el pueblo de Judá, debido a en ese caso, debido al corazón de ellos, a su actitud. Sin embargo, hermanos, en el capítulo 3, y ya avanzando más adelante, Habacuc un poco baja ese sentimiento de desesperación, de preguntarse, ¿el Señor no me escuchará? ¿No estará acá? ¿Estará haciendo oídos sordos? Se asusta un poco y dice, bueno, como dice más adelante en Habacuc, me compungí, se estremecieron mis huesos, porque lo que estaba diciendo el Señor era algo terrible. Yo esperaba que el Señor me escuchara, pero está diciendo que no, que la cosa va con todo, que la situación de incomodidad, de crisis va a seguir. Eso es lo que estaba viviendo Habacuc, se estremece, pero luego se enternece, porque comprende que el Señor es soberano. Y ahí, en ese sentido, es ahí, en este contexto, que aparece este versículo que ya yo creo que es mundialmente conocido, bueno, por la iglesia cristiana, que yo creo que todos lo conocen, hermano, el 3:17, que dice, aunque la higuera, ¿se acuerdan? No eche brotes en mi versión, ni haya fruto en las viñas. Fíjese la conclusión y el cambio de switch que va teniendo Habacuc a lo largo del libro, después de la respuesta del Señor. Ya, Señor, tú me dijiste que esto va a seguir pasando, que quieres que esto pase, no vas a quitar la situación todavía. ¿Y qué es lo que concluye Habacuc? Bueno, aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no eche frotes, ni haya fruto en las viñas, 18, con todo yo me alegraré en el Señor. Mira el cambio de switch que tiene Habacuc. Bueno, si el Señor no quita esto, yo me seguiré deleitando en mi Señor. Seguiré confiando en mi Señor en medio de las circunstancias. Y eso es maravilloso. Es interesante un poco, por qué, yo me preguntaba antes, por qué habla tanto de la viña, de la higuera?
como tan así campestre? Bueno, porque en ese momento la situación, digamos, económica de Israel era la agricultura. Allá no se vendían iPhone, no existía el Transantiago, no había probablemente los negocios que hoy día tenemos. Toda la economía se basaba en la agricultura. Entonces, imagínense, cuando Habacuc decía, aunque, digamos, en la higuera no haya fruto y los campos no produzcan alimento, en el fondo lo que está diciendo, aunque todos nos quedemos sin pega, aunque no haya sustento, aunque no haya que comer, aunque el país se desmorone, eso es lo que está diciendo Habacuc. Yo confiaré en el Señor. Quizá hoy día, si no sé, el Señor levantara un profeta, qué sé yo, lo que diría, bueno, sería algo así como, aunque, no sé, las oficinas se cerraran, aunque las empresas quebraran, sería algo muy similar, lo que diría. Pero el sentido es el mismo. En ese momento, el centro de la economía era la agricultura. Y lo que está diciendo Habacuc, que aunque eso se acabe, aunque haya desempleo, aunque no tengamos que comer, me seguiré alegrando en el Señor. Seguiré confiando en el Señor. Eso es lo que está diciendo en esencia Habacuc. Eso es increíble, la fe de este varón, la fe de este profeta del Señor. Hermanos, esta situación se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy día. En este contexto de encierro, en este contexto un poco de coronavirus que nosotros pensábamos que iba a durar poco, algunos decían, no, si duraron unos meses. Se ha extendido, la verdad. Y la idea es que nosotros en medio de este tiempo, donde puedan haber en algunos casos enfermedad, presunta enfermedad, de contacto estrecho, me voy a enfermar, el PCR y nos podamos volver locos, el mensaje del Señor confiar, es a confiar y siempre ha sido el mensaje del Señor a confiar. El Señor no está mirando esta situación de pandemia desde los cielos con indiferencia, para nada, no piense eso, hermano, sino que el Señor es soberano. Él está en control de todas las cosas que están ocurriendo en este momento. Porque si el Señor no estuviese en control, entonces no es soberano. Si el Señor no es soberano, entonces no es Dios. Y si el Señor no es Dios, entonces los ateos tienen razón. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El Señor sí es soberano, el Señor sí está en control. Y por ende, por eso es que el Señor es Dios. Hay una cosa muy importante en este libro de Habacuc, que es el cambio entonces que tiene Habacuc de desesperación, un poco de incertidumbre, de desconfianza, de temor a un Habacuc con un corazón de confianza. Hay algo muy importante en este contraste que nosotros como iglesia también tenemos que vivir. Yo creo que es algo muy humano, hermanos, el preocuparse. Yo creo que es algo natural el preocuparse, pero a la larga, lo que debe perdurar en cualquier situación de complejidad en nuestra vida es una confianza en el Señor. ¿Por qué es tan importante mantenernos confiados, hermano? Porque el mundo, aunque usted no esté tan consciente, las personas, aquellas que no creen en el Señor, están mirando cómo es la reacción en situaciones de complejidad de aquellos que dicen confiar en Dios. El mundo te está viendo a ti, hermano, te está viendo a ti, hermana, cómo tú reaccionas cuando te pasa algo complejo, cuando tú dices que confías en Dios. El mundo nos está viendo cómo nosotros confiamos. Por tanto, hermanos, si hoy día alguno de nosotros se nos dice, imagínese, voy a inventar una situación, imagínese que se nos dice, la iglesia de la localidad de Maipú, los 200 hermanos están contagiados de coronavirus. Supongamos que ocurre eso. ¿Qué va a pasar en nuestros corazones? ¿Nos vamos a echar a llorar? ¿Nos vamos a desesperar? ¿O vamos a decir, ¿saben qué? Yo confío en el Señor? No necesariamente de que me sane, pero voy a confiar en que Él va a hacer lo que Él quiera, porque es lo mejor, porque Él es un Dios soberano. Ese debería ser la actitud. Y mire, imagínense cómo nos verían a nosotros. Mire ese cristiano. A mí si me dicen que yo estoy con coronavirus, tengo 80 años, me echo a morir, pero mire el hermano. Está tranquilo. ¿Por qué? ¿Por qué él está tan tranquilo?
¿En qué es lo que en él o ella confían? Deben confiar en alguien que es fuerte, bueno y sabio. Esa es la reacción que el mundo está observando en nosotros. Cuando hay calamidades, cuando se nos avisa de un cáncer, cuando se nos avisa que estamos desempleados, cuando se nos avisa que un familiar está pronto a fallecer, ¿qué es lo que le vamos a comunicar al mundo? ¿Desesperación? ¿O le vamos a comunicar al mundo que a pesar de esta situación de complejidad, a pesar de quizás un dolor que sea normal, permanece una confianza diferente que no existe en el mundo? Ese es el llamado, mis amados hermanos. Es el llamado al que estamos nosotros en estos tiempos de pandemia, de encierro, de etcétera, etcétera, a tener una actitud diferente para que el mundo comprenda que nuestra seguridad no se basa en la enfermedad o en la vida o en la muerte, en la pérdida o en la recuperación. Nuestra seguridad se basa de que todo lo que estamos viviendo hoy día es temporal. De este lado de la gloria, todo es temporal porque nos espera un futuro eterno junto a nuestro Señor de los ejércitos, una vida eterna donde no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá escasez. Eso es lo que nos espera y esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, hermanos, me invito a mí mismo y les invito a ustedes a tener esta actitud que tuvo Habacuc en el versículo 3:17, que dice, aunque me falte todo, voy a ponerlo en palabras actuales, aunque me dé coronavirus, aunque me muera, aunque me dé cáncer, aunque pierda esto, aunque pierda esto otro, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Una actitud muy similar a lo que tuvo Job. ¿Se acuerdan que él dijo, el Señor dio y el Señor quitó y sea el nombre de Dios alabado? Esa es la actitud de un hombre confiado. La actitud que nosotros hoy día debemos cultivar en momentos de dificultad. Comunicarle al mundo de que puede haber preocupación, pero no hay desesperación. Porque al final estaremos con el Señor, ya sea vivos o muertos. En esta tierra nos espera un futuro eterno. Y esa es nuestra confianza. Hermanos, esta es la confianza que también tuvo el salmista. Y los invito a ir al Salmo 31. Rápidamente, hermanos. Salmo 31, 14. David menciona que estaba siendo perseguido, estaba viviendo situaciones de complejidad, de dolor, de angustia. Pero ¿qué dice Salmo 31, 14, mis amados hermanos? Pero yo, Señor, en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. Es una doctrina grandiosa de lo que está hablando el salmista. Que ese Dios no es lejano, sino que es íntimo, es cercano. Y puedo decir que es mío, y que yo soy suyo, que es mío y que yo soy suyo. En eso se está aferrando el salmista, en que Él es mi Dios. No es alguien que no me conozca, que me sea indiferente o que yo le sea indiferente. Es algo personal, es mi Señor. En eso se aferra el salmista. Y si nos seguimos leyendo en el versículo 15, ya acá hay una frase, hermanos, pero deleitosa, que tú si la lees, hermanos, y la confías y la confiamos, podemos descansar. Mira lo que dice el versículo 15. En tus manos o en tu mano están mis tiempos o están mis años, dice otras versiones. En tus manos están mis tiempos o están mis años. Hermano, esto significa que el salmista no estaba acorralado, no estaba presionado, a pesar de que lo estaban persiguiendo, a pesar de que está viviendo una situación de complejidad, el salmista estaba en medio de la poderosa, eterna mano del Señor. Ahí estaba el salmista. Su pie estaba en una habitación espaciosa, hermano.
Los tiempos cambian, los tiempos mutan, pero en todo este tiempo el Señor es soberano y el Señor gobierna estos tiempos. En vez de tiempos, hermano, agréguele, póngale altibajos. En tus manos están mis altibajos, en tus manos está mi salud, en tus manos está mi enfermedad, en tus manos está mi pobreza, en tu mano está mi riqueza, en tu mano, y agréguele cualquier tipo de sustantivo, hermano, que usted quiera. En tu mano están mis tiempos, dice el salmista. Yo confío en ti porque tú lo tienes todo, Señor. En ti, en ti está mi seguridad. Tú estás observando y mirando todo aquello que acontece. En tu mano está mi tiempo, están mis años, están mis situaciones. En tu mano. No te has olvidado de mí, Señor. Eso es lo que clama el salmista, hermano. Todas las cosas están en las manos del Señor, hermano. Están en su soberanía. Si hay algo maravilloso de esta porción de la Escritura, es que nuestra vida no está en nuestras manos. No nos gobernamos a nosotros mismos, que somos tan falibles, hermanos, que nos equivocamos tanto. Y qué bueno que nuestra vida no esté en nuestras manos, sino que está en las manos del Señor. No vamos a morir antes del tiempo que nos corresponda, según la voluntad del Señor. No nos vamos a enfermar antes del tiempo que corresponda, según la voluntad del Señor. No vamos a vivir esta situación o aquella situación en un tiempo que no corresponda, sino en un tiempo que el Señor estime conveniente y permita. Por lo tanto, hermano, quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Escucha como si el Señor te dijese, quédate tranquilo, hija. Quédate tranquila, hija. Quédate tranquilo, hijo. Porque tu vida está en mis manos. Cuando tú no puedas comprender, hermano o hermana, la situación que estás viviendo, cuando no puedas entender por qué está pasando esto y te preguntes como Habacuc, ¿por qué, Señor, no me escuchas? ¿Por qué, Señor, no haces esto? No lo entiendo. ¿Por qué está pasando esto? Hermano, confía en que tu vida está en la mano amplia y oceánica del Señor. Ahí está tu vida, hermano amado. Quizás tú no comprendas las cosas, pero tu Padre, que es enteramente sabio, sí las comprende. En tu mano están mis tiempos. Repite eso y predícatelo a tu corazón. En tu mano están mis tiempos, oh Señor. Y en esa mano la iglesia de Maipú descansa. Es en esa mano que la iglesia de Maipú, la localidad de Maipú, descansa. En que en esa mano están nuestros tiempos. Y si nos vamos un poquito más adelante, en Salmo 33, 12, Salmo 33, 12, vemos que somos una nación que está bajo el gobierno del Señor. Dice Salmo 33, 12, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como herencia para sí. En este momento uno puede leerlo con ojo un poco de Israel, pero ¿quién es la nación del Señor? ¿Quiénes son la nación del Señor? Nosotros, la iglesia. Por tanto, ¿de quiénes se está hablando acá? De nosotros mismos. Somos bienaventurados, nosotros somos nación santa, hermano. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que ha escogido como su herencia. Somos bienaventurados, estamos bajo el alero del Señor, porque somos nación santa. Hermanos amados, nuestra alma, como dice el versículo 20 más adelante del 33, nuestra alma espera en el Señor. A aquellos que son nación santa, sí, a usted hermano, a usted hermano, a usted hermana, a usted hermano, a usted que es nación santa. Mira lo que le promete el Señor en el versículo 20. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Eso es lo que lee y debe leer la nación de Dios. Debe confiar y decir, nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Salmo 33, 20. No importa cuánto usted sufra o pierda, hermano, pero sepa que el Señor es soberano, que está en control, que es justo, que está al tanto de cada átomo, de cada molécula de la Tierra, del mundo, de la existencia. Él está en control. Y es en ese Señor,
en el cual nosotros confiamos y esperamos en medio de cualquier circunstancia. Así que sí, Habacuc empezó un poco cuestionando al Señor, diciendo, Señor, ¿por qué no me escuchas? Y así podemos nosotros estar en esta condición hoy día, 21 de febrero. Pero la invitación del Señor es a terminar como el Habacuc del capítulo 3 y decir, aunque la higuera no eche frutos, aunque ya no haya cultivos, aunque la economía o lo que me da seguridad o estabilidad se desmorone, con todo me voy a alegrar en el Señor, en el Dios de mi salvación. Le invito a inclinar su rostro, hermano. Padre Celestial, tú que eres Dios bueno, sabio, misericordioso y amoroso. Tú que has prometido estar con nosotros, Señor. Tú que eres grandioso, victorioso, que haces maravillas, Señor. Es a ti a quien adoramos y a quien clamamos hoy día, Señor, para que en nuestros corazones haya fe, haya confianza, haya tranquilidad y mesura frente a las circunstancias que nos están tocando a vivir. Probablemente para muchos de nosotros los tiempos de confinamiento son casi unas vacaciones porque estamos en el hogar, pero hay mucha gente que tiene mucha necesidad hoy día, que esto le está afectando en demasía. Y en estos tiempos de necesidad queremos rogarte, Señor, que nos des la valentía, que nos des la fortaleza y la confianza en ti para no desesperarnos ante las situaciones. Porque aunque nos llegue una mala noticia, la respuesta de nuestros corazones, anhelamos que sea Él. Oh Dios, en ti confío. Me alegraré en el Dios de mi salvación. Esperaré en ti. Porque yo no confío como confía el mundo. Tengo una roca firme a la cual asirme. Señor, ayúdanos como iglesia a ser una iglesia que te tema, que confíe en ti, que esté sobre esta roca poderosa, mirándote solo a ti, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana. Te rogamos que puedas alentar nuestros corazones, Señor, a ser como el Habacuc del capítulo 3, un Habacuc sumiso, que se alegra a pesar de todo lo que pueda estar pasando, y que nos puedas enseñar a dejar esa actitud del capítulo 1 de Habacuc, de un Habacuc con dudas, no entendiendo, desconfiando. Sabemos, Señor, que tú eres soberano, y en eso confiamos y sustentamos nuestra vida, sabiendo que eres soberano y también amoroso, que todas las cosas las permites con un fin específico para nuestro crecimiento. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.